Chévere, ya que lo estás mencionando, es importante que logremos diferenciar la industria cultural de la industria creativa. Si bien están ligados, la industria cultural está relacionada con nuestros referentes en cuanto a la gastronomía, la forma de vestir, la forma de narrar, la forma de contar historias. Entonces está muy ligado a nuestras tradiciones ancestrales y a nuestra forma de comunicarnos y interpretar el mundo desde nuestro conocimiento del mundo. Entonces las industrias culturales son más lo que conocemos como teatro, ¿cierto? La danza, la música, la narración oral, la gastronomía. Pero si pasamos a hablar de la industria creativa, ya estamos hablando de lo que tiene que ver con el mundo digital y con la creación de código, que aquí ya veo pues que hay algunos que trabajan con la creación de código. Entonces, la persona que pertenece a la industria creativa no necesariamente pertenece a la industria cultural, porque son dos campos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces chévere como tener esa referenciación para empezar de allí y poder diferenciar quiénes pertenecen a la industria cultural, quiénes pertenecen a la industria creativa. La industria creativa, ¿qué es? Es lo que está relacionado con el desarrollo del código, ¿cierto? Entonces los que somos los que hacen programación, los que hacen desarrollo, los que trabajan con Photoshop, con Corel y con este tipo de programas que ya van a otro nivel que las industrias culturales, y cada una tiene como una connotación diferente. Era como eso lo que quería acotar. No, y está perfecto, porque es muy amplio lo que está ocurriendo. Lo que ocurre, como para que lo entendamos en Colombia, es que si bien hay mucho desarrollo en la industria como tal, tanto en la cultural y la creativa, Colombia en el mundo es todavía muy pequeña en términos de, hágate cuenta que si las industrias del mundo son adultas, Colombia es una chica de 17 años que está empezando a ir a fiestas grandes, ¿sí? Está empezando a ir a grandes eventos de todo tipo de desarrollos, tanto en la música como en el cine, ¿sí? Ya estamos creciendo, pero frente al mundo todavía somos jóvenes. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, de cierta manera, es, ahora que va a empezar como un crecimiento, poder tener las facultades para poder enfrentarlo y poder tener las competencias para poder estar como prósperos en ese desarrollo. En lo que vamos a empezar a trabajar bien fuerte es en el desarrollo de la propiedad intelectual. Entonces vamos a hacer un ejemplo con producción musical. Para los que no saben, hay algo que se llama la obra musical. La obra musical es lo que se entiende por la letra y la melodía de esa letra. A partir de esta obra van a haber unos desarrollos. Para poder desarrollar esa obra musical en una obra fonográfica, entendemos lo que es una obra fonográfica. ¿Alguien no entiende? Grabada. ¿Cómo? Grabada, discos. Exacto, es la obra totalmente grabada. Entonces, para poder desarrollar esa obra pueden haber muchos actores que trabajan en el desarrollo de esa obra. Muy buenos días. Empezamos. Para poder hacerla necesitamos de una producción musical. Y a su vez esa producción va a demandar de unos intérpretes y de unos ejecutantes. Se va a grabar después con unos ingenieros de grabación, va a tener un proceso de mezcla, ingeniero de mezcla,
y un proceso de mastering con otro ingeniero igualmente. Y por acá existe alguien que se llama el productor ejecutivo. Normalmente este productor ejecutivo resulta ser el productor fonográfico. Esta figura de este productor ejecutivo es el que normalmente pone los recursos y determina el plan de trabajo de esta producción. Y este resultante acá, lo que termina después de todos estos, es un fonograma. El cual es sujeto de derechos conexos. Entendemos los derechos conexos alrededor del fonograma y cómo se explota. Entonces resulta que existe una cadena de valor alrededor de este desarrollo. El fonograma, cuando se va a explotar, existe una vaina que se llama la sincronización. Y esa sincronización es donde uno va a poner el fonograma, es decir, el fonograma va a estar en dónde. Entonces va a estar posiblemente en radio, en televisión, en películas, videojuegos, plataformas de distribución digital, ¿en dónde más puede estar sincronizado? Entonces, para poder determinar, nosotros hicimos un experimento con una canción que se llamó La Sangre Me Llama, que fue como un proyecto piloto para desarrollar producciones ejecutivas con diferentes actores. No teníamos el recurso económico, pero éramos quien determinaba el proyecto, quien decía cómo iba a ser el proyecto, en qué momento se iba a desarrollar el proyecto y qué actores iban a participar. Es decir, éramos los productores ejecutivos del proyecto y fonográficos. Cuando el proyecto se empezó a hacer, un autor tuvo que decir: yo pongo mi obra, porque no partimos de la nada, sino de una obra musical registrada. ¿Saben en dónde se hacen los registros de derechos de autor? ¿Todos? En la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Antes de Saico y Asinco, que es como quien recauda los derechos, existe la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es donde se registra todo tipo de obra de propiedad intelectual. Todo tipo. Se registran las obras literarias, musicales, de software. ¿Tiene costo ese registro? No tiene ningún costo. No tiene ningún costo y normalmente el registro se demora 15 días en estar después de que... ¿Es de todavía la superintendencia de comercio? Sí, señores, de la superintendencia. No, la Dirección Nacional de Derechos de Autor está ligada al Ministerio del Interior por un decreto, no recuerdo exactamente cuál es, pero por eso depende de ese desarrollo. O sea, pero igual lo que hace la Dirección Nacional de Derechos de Autor es el registro base para cualquier, o sea, eso no tiene ningún costo y es ahí donde está como amparado todo el desarrollo intelectual de cualquier obra. Ese es como el primer registro que uno debería hacer. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del código de barras y del INVIMA y eso? Digamos que hagamos de cuenta que el jugo de naranja es esa canción. Entonces esa canción tiene que tener un registro inicial en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y es de por vida. ¿Cómo dices? Es de por vida. Y es de por vida, exactamente. Hay proyectos que tienen duración, por eso
ese no. Y pues digamos que las obras después de que uno se muere, las obras musicales, pues como que después de un tiempo se vuelven de dominio público, pero eso ya es otro desarrollo como que tiene la propiedad intelectual en su énfasis, como su proceso natural. Me queda la duda de está ligado a qué ministerio pertenece. Creo que sí es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos hablan de esos tres registros, de derecho de autor, de registro de marca y otro registro que decide la Superintendencia. Sí, no, en la Superintendencia se hacen los registros de esos a los que están, pero ¿cuál? O sea, es que, y esto en una clase de derecho. Es el Ministerio del Interior. Es el Ministerio del Interior. Entonces, digamos que cuando se crea, por los derechos normativos, debían crear como este ente, y por un decreto específico pertenece a este ministerio. Pero bueno, es como a nivel de información, para tenerlo en cuenta un poco. Nuestro jugo de naranja es la obra musical, ¿sí? Y esa obra musical necesita entrar a la industria, pero para la industria es eso, poderla sincronizar y poderla comercializar. Para poderla comercializar ella tuvo que pasar por todo este tratamiento, ¿sí? Entonces acá le dimos un empaque, definimos cuál era su código de barras, cuál era su INVIMA, ¿sí? En términos paralelos, como que entendamos que eso es lo que estamos haciendo acá, fijar la obra, determinar qué era, en qué tiempo, cuánto iba a durar, quiénes iban a ser los intérpretes, qué cantaban, cuándo, hasta que ya se grabó, se mezcló, se masterizó y se hizo el fonograma. Este fonograma tiene otro registro que se llama el registro fonográfico. Entonces vamos dos registros, el registro de la obra musical y el registro fonográfico. Sobre este registro fonográfico vienen unos derechos conexos, que es los que vamos a hacer a manera de ejercicio. Entonces, si quieren, todos manejamos Excel en su máxima expresión. ¿Sí? Bueno, ahora Excel. Si no, hagámoslo por Google Drive y desde un Excel de Gmail. Creo que es esta. No, si no, igual yo también lo voy a hacer acá con ustedes. O sea, esto más que una clase tiene que, ¿cómo decirlo? Mi intención no es darles información, sino que nosotros podamos construir algo a partir digamos, de este un modelo. ¿Cómo construir una producción fonográfica y musical? Y la vamos a construir entre todos bajo supuestos. O sea, vamos aquí a experimentar y nada está bien y nada está mal, porque simplemente es un desarrollo, ¿sí? O sea, mi intención con este taller es que se involucren en buena onda. Y lo que no, pregúntenlo, no tienen que saber nada. O sea, básicamente vamos a experimentar con la creación desde una visión como ejecutiva, y ya les explico por qué ejecutiva y dónde está como ese